La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado. Él fue juez. En los Estados Unidos, cuando una persona ha ocupado una posición, le siguen llamando juez. Bueno, es ex juez. Juan Miguel, muchísimas gracias. Bienvenido al programa. Como siempre, estás en tu casa. Gracias a ti, encantadísimo de empezar el año. Primero, muchas felicidades, que este año te traiga a ti, a tu familia y a todos los televidentes, pues, unas mejores expectativas que la que tuvimos el año pasado, que al final de cuentas fue un año terrible. Este no es que ha empezado bien, pero siempre hay que abonar el camino de la esperanza. Juan Miguel, para ponernos en óptica, porque me he dado cuenta que mucha gente no conoce, no entiende qué es el Instituto de Migración. Lo confunden con la Dirección de Migración. Y yo quiero que comencemos por ahí, tú explicando qué es el Instituto de Migración, cuál es su papel, qué dice su ley. Porque lo único que sí yo sé es que las personas que han nombrado ahí son favorables a la inmigración ilegal. Los dos la primera que nombraron y el actual. Sí. Bueno, mira, efectivamente es esa entidad que mucha gente no la conoce porque no tiene funciones ejecutivas, por lo tanto no está interactuando con la población y aparentaría como que su papel es fundamentalmente técnico, etcétera. En cierta forma su papel debe ser ese porque así fue diseñado en la ley de migración. La ley de migración se promulgó en el año 2004 y creó esta entidad que es una entidad técnico-consultiva. Se llama Instituto Nacional de Migración. Es el que está supuesto a hacer los estudios, las evaluaciones que sirven al Consejo Nacional de Migración, que es el órgano macro para diseñar toda la política migratoria del Estado. Funciona como secretario de ese consejo, que es un organismo que es colegiado, está presidido por el ministro de Interior y Policía, y en el cual también forman parte de su matrícula una cantidad de ministerios, pero funciona como secretario de ese consejo, pero al mismo tiempo es el que le sirve los insumos para las tomas de decisiones. Entonces, en cierta manera, es quien le coloca en la mesa los elementos con los cuales se toman las decisiones. En cierta forma, su peso es muy grande. Aunque no tiene voto en el consejo, tiene voz y es quien prepara todos estos insumos. Entonces, al estar dominado por unas direcciones ejecutivas, que han sido dos desde su creación, estuvo la señora Florinda Rojas y ahora está el señor Wilfredo Lozano. Tienen una visión totalmente equivocada, con un ropaje pseudoacadémico del fenómeno migratorio, de manera que ellos se dedican a hacer una serie de estudios. Hay una especie de endogamia ahí, porque los recursos con los cuales se maneja todo esto siempre van a parar a las mismas entidades que controla esta misma capilla, una capilla ideologizada, y que plantea una visión de que toda forma de migración en principio es buena, y no realizan un solo estudio acerca de los terribles impactos y efectos secundarios nocivos para un país que tiene la atracción de contingentes masivos de migrantes provenientes de un país con muy bajo índice de desarrollo humano como es Haití. Entonces, bueno, que tienden también a minimizar la presencia de la proporción de migrantes en el país para brindar la ilusión de que República Dominicana tiene capacidad de absorción de mayores contingentes migratorios y así sucesivamente. Es una visión pseudo-humanitaria, como digo, totalmente equivocada. Y obviamente esto coloca en peligro el país. Esta entidad había preparado a finales del año 2019, en noviembre, un documento que está sobre la mesa en el Consejo para la toma de decisiones. Es un plan de contingencia que prevé una cantidad de situaciones de altísima probabilidad para el primer trimestre de este año en relación con la crisis permanente que vive el Estado haitiano y la respuesta que el Estado dominicano debe de brindar ante esta situación de inestabilidad, que es el de acoger todo este movimiento humano previsible bajo la condición de que son refugiados. Entonces ahí se activan
otros protocolos de tratamiento de esa población que deja de ser inmigrante para convertirse en refugiada, y una sucesión de obligaciones por parte del Estado Dominicano en relación con estos extranjeros, que al considerarse de entrada refugiados, no pueden ser deportados a Haití. Eso plantea, de hecho, ese diseño, al menos un campamento por cada provincia fronteriza. Hay 5 provincias fronterizas. Estamos hablando de que en los primeros 3 meses, lo que plantea eso es que mínimo República Dominicana tendría que recibir cerca de 500,000 de haitianos, a los cuales estará obligado a darle refugio, es decir, hospedarlos, darle vivienda, trabajo, alimentación, educación, hasta documentación de identidad si carecen de ella. Obviamente ese plan de contingencia, que es una cosa irracional, ¿quién lo financió? Lo financió el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, con la colaboración de 2 organismos multilaterales, el ACNUR, que es Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y la Organización Internacional para las Migraciones, que son 2 programas de Naciones Unidas. Entonces, ese documento está ahí. Por lo tanto, está explicado qué es lo que es esa entidad del Estado Dominicano, esa institución, y cuál es el peligro de esto que está sobre la mesa, servido, y que el Estado Dominicano aún ni ha rechazado ni se ha anulado. Tiene consecuencias jurídicas. Es decir, Juan Miguel, que lo primero es que están asumiendo que va a haber un flujo masivo. El plan de contingencia debería ser cómo impedir la entrada de ese flujo masivo, pienso yo. Porque, como tú señalas, desde el momento que tú lo recibes como refugiado, ya ese tipo se quedó aquí y tú vas a tener que mantenerlo, tú vas a tener que darle estatus de residente. Humanitario, no, porque es un estatus no de residente, es un estatus particular, porque eso es bueno que ese matiz la gente lo entiende, Ramón. Es decir, en el acuerdo de la ley de migración, las 2 categorías son o residente, que es la persona que ingresa al país por los canales apropiados, los puestos fronterizos o los lugares de entrada migratoria autorizados, que viene con un estatus de que previamente ha manifestado el Estado Dominicano su vocación de residir de manera permanente. Es lo que le llaman el migrante, que aspira a ser residente legal. Y luego está el no residente o no inmigrante, como se llamaba en la ley anterior, que tiene una cantidad de subcategorías migratorias, que van desde el simple turista o el tripulante o el pasajero que va en dirección a otro destino y pasa por aquí, lo que le llaman el pasajero de tránsito, que va en tránsito hacia otro lugar. Están las tripulaciones de las naves, están las visas de trabajo, el que entra para el trabajo temporero. Una cantidad. Dentro de esas subcategorías de no residentes o no inmigrantes están las categorías humanitarias de el refugiado y el asilado, que obedecen a 2 convenciones de derecho internacional humanitario diferentes. Una es la del refugiado y otra es la del asilo. El primero es la persona, el refugiado es la persona que abandona su país por temor justificado de su vida o de su integridad ante una situación de violencia o guerra. Y el asilado es la persona que abandona su país también sin deseo de hacerlo, pero porque es un perseguido de tipo político. Se parecen ambas instituciones, pero son distintas. La Convención del Asilo y la del Refugiado obliga al Estado de acogida a brindarle protección humanitaria. Una persona vulnerable de acuerdo al derecho internacional humanitario. Entonces, la idea que explotan estos organismos multilaterales que velan por los derechos humanos es atribuir de entrada a todos los inmigrantes haitianos irregulares, debido a la situación de permanente inestabilidad en Haití, una condición de refugiado, como si hubiera una guerra en aquel país. Y entonces nosotros tenemos que... Sí, Juan Miguel, pero si esa puerta se abre, aquí van a meterse millones de haitianos. Bueno, 5 provincias se pierden. Hay provincias, porque son 5 campamentos, mínimo, 1 por provincia. Cada uno, eso es mínimo 1, con 90,000 haitianos. Hay provincias que no tienen esa cantidad. Eso yo te iba a decir. Hay provincias que no tienen. Pedernales no tiene esa población. Se pierde esa población. Es lo que le llaman la balcanización. La balcanización hace referencia a una situación histórica que se dio en el siglo pasado.
cuando se desintegra un país que se llamaba Yugoslavia, que es un país que tenía componente multinacional, porque había muchas naciones, estaban los países que posteriormente adquirieron su propia identidad, porque se fragmentó en varios países pequeños. Y en una parte, Kosovo, pues había una enorme cantidad de ciudadanos de otro país, de Albania, los albano-kosóvares, que tenían un componente étnico, incluso un idioma distinto. ¿Y qué terminó eso? Bueno, ocupando un territorio y generando una guerra racial o lucha por el control del espacio vital. El fenómeno de la balcanización, por lo tanto, destruye los estados, los destruye, los socava. La República Dominicana puede decir que si eso se mantiene y operan algunas de las variables que están contempladas en ese plan de contingencia, puede despedirse de 5 provincias. Pareciera una cosa tremendista lo que uno dice, pero está así en el documento. El documento ha sido negado su existencia. Un grupo de ciudadanos hemos demandado la nulidad del mismo y hemos demandado al Tribunal Superior Administrativo la suspensión provisional de cualquier efecto que pudiese tener el mismo en lo que se conoce la demanda en nulidad. La demanda en nulidad tiene incidentalmente también la petición de que sea declarado inconstitucional por parte del Tribunal Superior Administrativo. Es decir, está... Vamos a ir un poquito más despacio con eso, porque ya son términos jurídicos. Es decir, lo primero es que ustedes sometieron ante el Tribunal Superior Administrativo un dispositivo para la suspensión temporal de ese documento, ¿verdad? Y una demanda en nulidad, son 2 demandas. ¿Y eso es función del Tribunal Superior Administrativo? Así es. ¿No sería lo de la nulidad no sería del Tribunal Constitucional? No, atención, es un tema de tipo jurídico procesal. La vigencia de la Constitución es el principio macro. Ninguna ley, ningún acto administrativo, ningún decreto puede ser violatorio de la Constitución. Pero el control de la constitucionalidad se ejercita de 2 maneras distintas. Se ejercita o por la vía difusa, es decir, todos los jueces son garantes o tutelan la vigencia de la Constitución. Es lo que le llaman el control difuso. En cualquier proceso judicial, usted puede plantearle un incidente en el curso de esa vía principal al juez y decirle, mire, es que esto que yo estoy demandando al amparo de esa ley, la aplicación de la ley es inconstitucional. Por lo tanto, de manera de incidente, antes de usted pronunciarse sobre lo que yo estoy pidiéndole, de manera principal, declare esa normativa o la interpretación o aplicación de esa normativa, en este caso, inconstitucional. Eso es lo que llama un incidente. Entonces el juez se pronuncia sobre eso primero y luego falla lo que tú le has pedido de manera principal. Eso lo puede hacer ante cualquier instancia. Y luego están las acciones directas que se ejercitan por ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional, para no verse abrumado con miles de demandas en materia de constitucionalidad, ha reducido procesalmente la vía de acción directa y ha dicho, cuando está abierta una vía de impugnación de tipo legal, primero, y de inconstitucionalidad incidental, lo lógico es que usted vaya ante la jurisdicción judicialmente competente en materia contenciosa administrativa y plantee el asunto ahí. ¿Por qué? Porque entonces, de otro modo, el asunto en el Tribunal Constitucional, la jurisprudencia es entenderlo como inadmisible porque hay una vía más idónea para plantear esto. Hay un tema de legalidad primero. ¿Qué es lo que pasa con este plan de contingencia? Que es ilegal porque, en primer lugar, el organismo que lo ha preparado no tiene competencia para hacer eso, desnaturaliza sus funciones e invade una cantidad de atribuciones de otras entidades. El plan, de hecho, también invade y adultera competencias de otros organismos. Por ejemplo, para que el público entienda, todos sabemos lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia, ¿verdad? En los tiempos de ciclones lo vemos. Esa entidad que vemos al general Méndez, que dice, bueno, la gente que se vaya de los lugares donde hay ríos y lugares, tierras bajas, bla, 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 todo esto. Eso se opera en base a una ley, la ley de gestión de riesgo. Pero eso tiene esas atribuciones exclusivamente para situaciones de desastres de la naturaleza. Pues bien, este plan de contingencia dice que quien va a hacer el manejo de toda la situación migratoria es el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Cómo? Sí. Tú sabes que incluso yo te escucho, yo estoy haciendo cálculos, yo digo, bueno, se trata de las provincias de Pedernales, Elías Piña, Independencia, de Abajo y Montecristi.
Yo no me imagino cómo albergar 90.000 personas en una provincia. ¿Qué construcciones usted tiene que hacer? ¿Qué alberga usted? Porque 90.000 personas es mucha gente, como tú señalas. ¿Y cuánto cuesta eso? Eso no va a haber albergue, eso es para que entren. Así es. Bueno, el resumen ejecutivo de ese plan de contingencia es lo único que ha circulado. Lo que nosotros conocemos es un documento que es un resumen, porque eso se manejó con un nivel de secretismo cercano a lo clandestino. Ramón, es decir, hasta que nosotros no hicimos la denuncia pública de que eso había circulado en noviembre del año pasado, nosotros supimos del documento con un año de retraso, porque el país no lo conocía. Eso es importante que la gente lo sepa, que eso se manejó en un nivel de secretismo, comprometiendo la seguridad interna del país. Al presidente de la República, algunos periodistas le preguntaron su opinión con respecto a esto que había sido denunciado por nosotros. Y lo que él le dice, eso se lo dijo periodistas del grupo de Radio Cadena Comercial. Y él a esos periodistas le dijo que él ni conocía de eso. ¿Entiendes? Es decir, al presidente de la República desde la gestión anterior, le han dejado sobre la mesa una situación, una política del Estado Dominicano de respuesta a algo que es previsible, porque es que la situación de crisis migratoria con Haití es permanente, pero se va a ver agravada en el primer trimestre de este año por una circunstancia que es cierta y que es de imposible control por el Estado Dominicano, que es la finalización del término del mandato del presidente haitiano, la no realización de elecciones en el calendario constitucional, de manera que no hubo elecciones parlamentarias, no hay congreso. Un presidente que, al tampoco permitirse que se organizasen las elecciones presidenciales en su momento, llega al término de su mandato sin legitimidad alguna. Ese vacío de poder va a crear una crisis sin precedentes. El gobierno del presidente Jovenel Moïse termina en la primera semana del mes de febrero, de este febrero, dentro de días. Ayer jueves, el Consejo Electoral Provisional, designado a dedo, ilegalmente, por el presidente Moïse, anunció un calendario de comicios. En septiembre. No, tiene 3 tramos. 25 de abril, un referéndum para aprobar una constitución que nadie conoce, pero que se ha filtrado, que lo que hace es concentrar el poder en manos del Ejecutivo, reducir el papel de control que tiene el Parlamento, el Congreso haitiano. Entonces, el 19 de septiembre, termina en febrero. A ver, pero el referéndum en abril. A ver, cuando haya referéndum, ¿quién es el presidente? No el mismo. ¿Quién es el presidente? Porque él no es. No porque termina el 7 de febrero. Entonces, elecciones el 19, una vez aprobada esa constitución, en ese referéndum, entonces un decreto que ponga en funcionamiento eso, ¿quién va a dar el decreto? No el presidente. Para que haya elecciones parlamentarias el 19 de septiembre. Y el 21 de noviembre, segunda vuelta si es necesario, y elecciones municipales. Bueno. Juan Miguel, al margen de aquello, hay un Twitter de la Embajada de los Estados Unidos que dice lo siguiente: el gobierno de Estados Unidos, a través de la USAID, está buscando socios para la implementación de uno de sus programas que busca promover la unión de las comunidades y desarrollo a lo largo de la región fronteriza por 3 años. Más información y enviar propuestas en grants, GOV, webs, etc. El que lo lee piensa, wow, qué bueno, vamos a desarrollar la frontera, pero uno sabe que dentro, leyendo en líneas ahí, uno encuentra cosas. ¿Qué tú opinas de ese Twitter? De los ahí buscando socios.
Sí, efectivamente. También, atención, también Unión Europea simultáneamente tiene otro programa similar que se llama Trato Digno. Ese tiene 1.7 billones de euros para fines bastante similares. Ellos se han articulado, estas potencias se han articulado de una manera muy armónica. Recordemos que el plan de contingencia fue financiado por el gobierno norteamericano. O sea, que eso no es hechura del Estado dominicano. Eso es una fórmula que ha sido enviada desde el extranjero. Y tienen agentes enquistados en el Estado dominicano, los Pedro Santana de siempre, que son los que implementan ese tipo de cosas. Eso ya pasó en el año 94 con el plan Éxodo, el plan para el establecimiento de campos de refugiados. Entonces, este programa, si tú das al detalle, está circulando en los medios, se puede estar a través de la página de la Oficina de Ayuda Internacional, el USAID, ayuda. Es un programa del Estado que depende del Departamento de Estado. Lo que procura es crear en las provincias fronterizas la armonización de las poblaciones, es decir, para evitar los conflictos. Ya vienen los campos de refugiados y obviamente para que la población no reaccione. Entonces estos asociados, estas personas que van a ser contratadas y pagadas en dólares durante 3 años, pues son los que van a negociar, a mediar para la aceptación de esa gente. De eso ya se trata. Es la fusión. La fusión es cuando tú haces un nivel creas las condiciones de una compenetración entre dos poblaciones. Eso, para ello, ¿qué tú necesitas? Primero, la desintegración de uno de ellos. Por eso Naciones Unidas ha actuado como un ente que induce a una crisis permanente y a una disfuncionalidad absoluta del Estado haitiano. O sea, y estamos en presencia de esto mismo. El presidente Moïse él tiene su propio tablero mental. Él entiende que creando las condiciones de su permanencia fáctica, más allá del marco constitucional existente, pues él juega al tiempo. Obviamente hay un escenario internacional interesante. Vamos a llevarlo así, interesante. Porque hay un cambio en la dirección de la política exterior con el triunfo del Partido Demócrata. Atención, Biden, hay un interrogante. ¿Cuál va a ser la postura? ¿Biden realmente tendrá energías para tener o lucidez suficiente? Porque es una persona muy, muy aventada. Pero cuando era senador en una ocasión, en una entrevista televisiva que está por ahí, cuando le preguntaron sobre Haití, él dijo, no, por mí Haití se puede hundir tranquilamente en el mar y nadie le va a importar. Qué barbaridad. Luego, eso era cuando era senador. Eso está ahí. Él diciéndolo de su boca. Esa entrevista está ahí en el internet, solamente hay que buscarla. Durante la campaña política visitó el pequeño Haití en la Florida porque él estaba interesado en seducir la diáspora haitiana, como él estaba muy cercano al discurso racial, y Haití es una especie de ícono de la lucha racial en el continente, pues obviamente buscando empatía de los círculos del Caucus Negro, visitó la diáspora haitiana, sus principales figuras, tratando de simpatizar con ella. Atención, que esa diáspora es más pro-Trump, porque Trump, no obstante su discurso, en general, no promueve la injerencia y todo el descalabro del Estado haitiano se agrava bajo gobiernos demócratas. Todos sabemos lo que hizo el gobierno de Clinton y luego la intervención del propio Clinton presidiendo la comisión que administró los recursos humanitarios luego del terremoto, que lo que hicieron fue canibalizarlo y gran parte de esos recursos fueron utilizados para financiar la campaña de su esposa Hillary. Eso está descrito en el libro de Peter Schweizer. Es decir, que eso es algo que todo el mundo sabe, pero bueno, no son los Clinton, es este nuevo presidente, pero que su vicepresidenta tiene un componente étnico afroamericano, caribeño. Entonces, que es una mujer de posturas más radicales con el tema racial. Kamala Harris. Kamala Harris. Entonces, hay una gran interrogante. Hay un giro que dictó la política exterior dominicana hacia Norteamérica, alejándonos de China. Ya nosotros no tenemos presencia en el Consejo de Seguridad, que al final de cuentas no sirvió para nada. Rompimos con Taiwán. Se había anunciado la mudanza de la embajada dominicana de Tel Aviv a Jerusalén.
Y hay una situación, el gobierno dominicano ha desconocido los resultados de la Asamblea Legislativa venezolana. Aquí hay 1 millón de venezolanos. Haití dependía antes de Petrocaribe, pero tuvo que romper con Petrocaribe y no hay combustible en Haití, pero Taiwán le ha financiado la única planta eléctrica que puede suplir energía a ese país, que está apagado. Es decir, hay una situación sumamente compleja. El principal asesor del presidente dominicano en su momento, cuando era candidato, era Giuliani, y Giuliani ahora entra en desgracia. Es decir, hay una situación muy compleja, pero hay un Estado profundo que tiene una visión globalista y que tradicionalmente ha pretendido endosar los problemas de Haití a la República Dominicana. Y hubo toda una política gubernamental durante 8 años a coquetear con esas expectativas para garantizar un escenario favorable a su propia continuidad. Es decir, lo que hizo el gobierno de Danilo Medina en gran parte fue negociar muchos aspectos de la soberanía en la búsqueda de crear condiciones para su continuidad. El señor Pompeo al final de cuentas terminó echándole un balde de agua fría, pero todos sabemos esto. Entonces, el gobierno ha hecho declaraciones que hasta el momento no se ha visto en términos prácticos cómo va a ser. No hay solución dominicana a la crisis haitiana. Bien, pero ahí está el plan de contingencia. Es decir, Juan Miguel, que debemos nosotros como ciudadanos lo que podemos hacer es matar. Debemos de esperar que con una administración demócrata aumenten las presiones sobre la República Dominicana con el tema migratorio. Eso es lo que debemos esperar. Es posible, pero Ramón, creo que nosotros los dominicanos, con cierta capacidad de análisis y que tenemos una visión no ideologizada, también entendamos que en el tablero hay demasiadas cosas, un pan con demasiada hormiga. Tenemos una situación en Venezuela que es explosiva. Entonces, el gobierno de Trump era muchos ruidos, pero pocas nueces en el sentido de intervenir en otros países. Fíjate que le habla duro a Corea del Norte, pero al final de cuentas lo sentó en la mesa. Le habla duro a esto, pero al final de cuentas lo sentaba en la mesa. En el caso de los demócratas, no. En el gobierno de Barack Obama se promovieron guerras y bombardeos, y fue el gobierno más intolerante que hubo con la migración, contrario a lo que la gente entiende. Es exactamente todo lo contrario. Es decir, en los gobiernos demócratas hay una visión intervencionista, más vinculada a los grupos militaristas, a la industria armamentista, que necesita para su florecimiento guerras. Entonces, Venezuela está acosada en una situación, pero sus aliados, ¿quiénes son? China y Rusia. Entonces, sí, ¿qué va a hacerse con el gobierno de Maduro? Si el gobierno norteamericano presiona de una manera más vigorosa, incluso con la posibilidad de algún tipo de intervención militar, pero obviamente como parte de las estrategias de defensa, Venezuela puede perfectamente desestabilizar el Caribe, y eso no es muy difícil con Haití al lado. Es decir, la baraja de la desestabilización regional como parte de un tablero regional más amplio es un riesgo que los dominicanos enfrentamos. Esa es la realidad. Es decir, para crear una condición de mucha inestabilidad en el Caribe, simplemente tienes que crear una situación en la isla de la Hispaniola. Perfectamente. Eso no es tremendismo. No es tremendismo, eso es una cosa que sencillamente está ahí. Perfectamente. Juan Miguel, como siempre, muy agradecido. Ojalá que los que te escuchen estén conscientes de los riesgos, de los peligros que nos acechan, de que la ciudad está allí, el país ya está lleno de haitianos. Uno lo ve en las esquinas. Ya, porque el mercado de trabajo, el mercado laboral no alcanza para los haitianos y entonces siguen entrando. No hay todavía una política. Yo te agradezco tu participación y tu dedicación, tú y otros abogados y otros dominicanos que han decidido tomar un camino que los critica, le dicen racistas, le dicen conservadores, etcétera. Pero yo me siento ubicado también en la misma línea tuya y en la de los dominicanos que nos preocupa el futuro. Juan Miguel, muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos pronto. Bien, amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos ya con la recta final del Telematutino 11 de este viernes 8 de enero del año 21.